Hora 25. Pepa Bueno. Esto que escuchan es el sonido de la carga policial en Buenos Aires hace unas horas para dispersar a la multitud que no quiere volver a casa sin despedirse de su ídolo. En la biografía de Maradona no solo hay jugadas gloriosas, no solo está la épica de devolver la sensación de dignidad al sur de Italia o a la Argentina post-Malvinas, también hay acusaciones por malos tratos, 6 hijos que han ido a la justicia para ser reconocidos y una buena relación con Carmine Giuliano, el capo de la camorra en los años que Maradona vivió en Nápoles. La muerte del Pelusa reabre una discusión que es cada vez más frecuente. ¿Tiene que ser ejemplar un genio? En La Bombonera, en la cancha del Boca, la casa de Maradona, la respuesta a esa pregunta es un cántico. No me importa lo que digan esos putos periodistas porque al Diego lo llevo en el corazón. Bueno, los periodistas contamos los hechos, gusten o no, pero esa no es la discusión ahora. Para responder a la pregunta de la ejemplaridad, hoy queremos que se pronuncien hombres y tenemos dos. Germán Cano, buenas noches. Hola, buenas noches, Pepa y todos los oyentes de la cadena SER. Germán es profesor de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Y tenemos también, nos escucha ya, a Octavio Salazar. Hola, Octavio. Hola Pepa, buenas noches. Constitucionalista, experto en igualdad de género y masculinidades. Germán, ¿hay que retirar el apoyo social a alguien que no llevó una vida ejemplar? La admiración, el apoyo social general. ¿Vivimos un exceso de moralismo? Bueno, yo en primer lugar diría que a Maradona no hay que medirle por su representatividad institucional. O sea, no era ni un rey, ni siquiera una figura de la política, alguien que pudiera representar desde este punto de vista a una sociedad, ¿no? Intentaría pues empezar diciendo esto, ¿no? Y luego creo que también el problema de la cultura de la cancelación o de la mal llamada cultura de la cancelación es que puede generar una situación en donde se contraiga la esfera pública y se convierta en una especie de lucha de identidades solo victimizadas. Y pondría el acento en el solo, porque creo que la cultura de la cancelación tienen razones en muchas de sus demandas, pero creo que a veces también corre el riesgo de, como digo, contraer o de reducir el espacio y la esfera pública a una lista de agravios, ¿no? Creo que esto, digamos, podría servir de contexto general para la discusión que hoy pues ha tenido lugar en las redes sociales sobre la figura de Maradona, que como todos sabemos desde un punto de vista pues privado no fue una figura ejemplar ni un dechado de virtudes. Tú dices que a veces hay elitismo en esas críticas. ¿Por qué? Bueno, creo que se puede caer en determinadas posiciones elitistas al condenar, ¿no?, monolíticamente una figura, por ejemplo, como la de Maradona, sin atender a su complejidad, ¿no? Y, por ejemplo, también me ha llamado la atención cómo muchas lesbianas, muchas feministas han tratado de reivindicar su figura asumiendo el papel contradictorio que la figura de Maradona ha desempeñado en sus propias vidas, ¿no? Y eso creo que es un camino a explorar, ¿no? Entender que los genios o las figuras que terminan siendo idealizadas o mitificadas o que son objeto de identificaciones populares han de ser también abordadas desde todos sus puntos de vista, no solamente desde el personal o el biográfico, y esto también quiero dejarlo claro sin eliminar pues la posibilidad de juzgarle también por sus hechos. Ya. ¿Tu punto de vista, Octavio? Bueno, es que cuando tú hacías la pregunta previa, ¿no?, al inicio de esta charla, Pepa decía, ¿tiene que ser ejemplar un genio? Pues yo creo que en esa pregunta ya estaba una posible respuesta, ¿no? Porque genio acaba siendo finalmente una palabra declinada en no sé si masculino inclusivo o excluyente, y creo que al final buena parte de estos debates se producen muy especialmente con sujetos genio, que son hombres, y que parecen tener una especie de salvoconducto, ¿no?, una especie de especial consideración en la opinión pública,
con respecto a determinadas actuaciones que en muchos casos evidentemente suponen comportamientos no ejemplares y a veces incluso delictivos o rozando lo delictivo, ¿no? Se ha hablado mucho a lo largo del día de hoy de la palabra Dios, ¿no? En muchas portadas de medios se utilizaba esa denominación y a mí me ha hecho recordar una frase muy cortita, ¿no? Que tiene una teóloga feminista que se llama Mary Daly, que dice algo así como que si Dios es hombre, el hombre es Dios, ¿no? Y yo creo que hay mucho, ¿no?, en esa construcción del icono, ¿no?, que representa a Maradona y como él otros muchos referentes masculinos, pues bueno, de una masculinidad tóxica y de una referencia que justo en el día de ayer, 25 de noviembre, pues bueno, resultó hasta paradójico, ¿no?, que acabará ocupando, ¿no?, la mayor parte de los contenidos informativos en un día donde estábamos recordando, bueno, los cientos, ¿no?, miles de mujeres asesinadas o maltratadas, ¿no? ¿Tú crees entonces que los medios le estamos dando un trato de favor a Maradona? O al menos no estáis apurando la carga crítica, ¿no?, y el contenido crítico que tiene una figura como la de Maradona, que por supuesto, como decía, ¿no?, el compañero, no es una figura política, no ha sido un rey, una figura institucional, pero sí ha sido un referente mediático, icónico, que no solamente ha tenido una presencia pública por el desarrollo de su profesión, sino también porque él mismo ha hecho a veces expresión subrayada de sus comportamientos personales y nos ha ido acompañando a lo largo de la vida de varias generaciones, ¿no? Entonces, en el caso de un futbolista, sobre todo de la índole, ¿no?, y de la categoría de Maradona, no estamos jugando solamente lo bien que ha jugado al fútbol, ¿no?, sino también cómo ha transmitido, ¿no?, desde esa dimensión pública omnipresente que tiene el fútbol, una determinada manera de ser hombre, ¿no?, que a mí especialmente lo que me preocupa, ¿no? Tú te preguntabas, Octavio, si a un político corrupto se le haría este tipo de homenajes. Pero probablemente sí, por un ejemplo, político no representa sí, lo que representa Maradona, ¿no? Claro, pero sí que desde el punto de vista de la influencia o la incidencia que tiene, incluso los procesos de socialización, claro, yo tengo un hijo que ya es adolescente, pero durante niño, bueno, pues él coleccionaba cromos de futbolistas, ¿no? Y los futbolistas han sido durante parte de su vida una referencia de hombres a los que él admiraba, ¿no? Entonces, pues tendríamos que pensarnos muy bien a qué tipo de hombres están admirando, por ejemplo, nuestros chicos más jóvenes, ¿no? Porque creo que además, fíjate cómo a veces se hace un rasero completamente distinto con respecto a las mujeres que están en lo público, ¿no? En el caso de los hombres parece que los comportamientos personales y privados tienen una importancia secundaria, a veces invisible, y por el contrario, en el caso de las mujeres, en lo público, cualquier resquicio que tiene que ver con su vida privada se aprovecha para incluso machacarlas, ¿no? Entonces creo que ahí hay una asimetría, bueno, pues que tiene que ver con la cultura machista, ¿no?, que seguimos respirando todos los días. Germán, ¿a qué te refieres cuando dices que tenemos una polarización reduccionista? Sí, bueno, me refiero sobre todo al hecho de plantear el asunto Maradona como una cuestión que solamente se puede dirimir en los términos de una persona que desde luego pues era un macho alfa o era una expresión de cierta virilidad, o convertirle en un genio, en un dios o en alguien sobrenatural, ¿no? Creo que hablaba de polarización en ese sentido. Si puedo decir algo, yo, por ejemplo, respecto a lo que decía el compañero anterior, yo creo que el problema es reducir todo este asunto a la presentación de una masculinidad tóxica y no ver, digamos, otros elementos, ¿no? Hablando, por ejemplo, de la posibilidad de entender a Maradona como un ejemplo. Yo tengo un hijo de 4 años y me hacía precisamente esta pregunta, ¿no? Si yo, de alguna forma, querría transmitirle determinados valores asociados a la figura de Maradona. Y sencillamente es desde el punto de vista de la masculinidad que ha representado el trato a las mujeres, no es ni muchísimo menos un ejemplo, pero por ejemplo sí que podría hablar a mi hijo o a mi hija de Maradona como alguien que siempre combatió a los abusones de la clase, o alguien que representó la autoestima colectiva en momentos muy concretos, ¿no? Y esa expresión de alguien contra la UEFA, contra Blatter, alguien que fue capaz de dejar el Barcelona para
para ir a Nápoles, representa otro tipo de valores que también creo que han de ser tenidos en cuenta. Digo esto además insistiendo en que esta caracterización de Maradona como alguien que resistió a los abusones o que fue una figura de resistencia popular, también debe ser juzgada desde sus deficiencias, sus limitaciones y sus fallos como expresión de la masculinidad. Abundando en lo que dice Germán, Octavio Picasso fue un acosador. No negamos que fuera un genio, ni descolgamos el Guernica del Reina Sofía. Claro, pero yo creo que si algo hemos conseguido avanzar, no sé cómo llamarlo, ¿no? En este proceso, diríamos, civilizatorio, ¿no? de la humanidad, es que, por ejemplo, gracias fundamentalmente al feminismo, ¿no? Al movimiento feminista y a la teoría que representa el feminismo, hemos sido capaces de analizar con otras miradas determinados discursos, determinados imaginarios y determinadas construcciones culturales que durante mucho tiempo, bueno, pues han estado marcadas por la única interpretación posible, que era la que de alguna manera nos ha estado privilegiando durante siglos, ¿no? Entonces, evidentemente, claro, que no se trata de desmontar ahora la categoría artística o estética de las aportaciones de un supuesto genio de cualquier ámbito, pero sí que creo que tenemos que acompañar, ¿no?, esa mirada de toda una carga crítica que tiene que ver con un contexto que es el del 2020, 2021, el siglo XXI, donde afortunadamente hemos empezado a realizar una inversión en los valores de lo que consideramos valioso para una vida buena desde el punto de vista democrático, y donde todo lo que tiene que ver con el abuso de las mujeres, la explotación y el maltrato de ellas, la admiración que suponen determinadas prácticas como puede ser la prostitución, bueno, pues eso afortunadamente hemos empezado a someterlo a crítica, ¿no? Y creo que, bueno, pues poco favor le hacemos a esa evolución desde mi punto de vista positiva si cuando pasa algo como la muerte de Maradona no lo aprovechamos justamente pues para hacer una cierta pedagogía. No se trata de hacer moralismo, ¿no?, en el sentido más peyorativo de ese término, sino justamente de poner sobre la mesa esos claroscuros y poner en evidencia cómo los genios que sigue construyendo esta sociedad siguen siendo genios muy basados en esa omnipotencia masculina. Es decir, yo creo que hay una continuidad entre los dioses de la mitología clásica, el dios del Antiguo Testamento y dioses como Maradona, ¿no? Y la continuidad viene determinada por el poder de los tíos, ¿no?, para ser dioses, aunque seamos unos impresentables con quienes nos rodean. Y no podemos terminar este tramo de radio sin saludar siquiera a alguien que es argentino y amante del fútbol. Un poco redundante, me parece eso. Y profesor de Ciencia Política en la Complutense, Javier Francé, buenas noches. Hola, buenas noches, Pepa. ¿Por qué Maradona trasciende a todo lo que venimos hablando ahora para los argentinos? ¿Es casi una terapia? ¿De qué les cura a los argentinos Maradona? No, yo creo que curar implica que hay una enfermedad, y lo que Maradona despierta en Argentina, y no solo, que es en el mundo también, es ni más ni menos que la admiración por el mejor jugador de fútbol probablemente de toda la historia, ni más ni menos, en un país además muy, muy futbolero, muy amante del juego, y en el cual el juego es un patrimonio, digamos, de las clases populares, que se juega en las calles, o se jugaba en otra época, en la época más de Maradona, y yo creo que es eso lo que genera esa admiración. Después habría más elementos, pero básicamente creo que es eso. Se bromea mucho con el ego de los argentinos, pero Argentina es un país que vive superando baches y crisis. ¿Maradona daba también autoestima, un país que la necesitaba? No sé si es que la necesitaba. Yo creo que todas las comunidades políticas nacionales tienen maneras de autocelebrarse o de sentirse unidas, digamos. Y bueno, en Argentina el fútbol es un hecho cultural, y yo creo que Maradona lo que reunió fue dos cosas que además en la historia del fútbol es muy difícil. Hay muy pocos jugadores que las han reunido, que es un talento muy, muy especial y un temperamento muy, muy especial. En general los jugadores talentosos suelen ser un poco fríos, un poco, digamos, teniendo baches en el juego, y los jugadores menos dotados técnicamente son los más temperamentales. Bueno, Maradona reunió las dos cosas, como un poco Di Stéfano en otra época.
Y entonces eso, bueno, también me genera una gran admiración, digamos, ¿no? Y yo creo que no hay que intentar buscar en Maradona, digamos, una especie de clave de análisis de toda una historia de un país, ¿no? Ya, pero es un mito nacional. ¿Qué lo convierte en mito? Un mito que trasciende bueno, la felicidad que da el el gusto fútbol. de la gente, como es un mito Elvis Presley o los Beatles o Sarah Montiel, quiero decir, es bueno, cuando alguien llega digamos, a tener un desempeño artístico, como es el caso de Maradona, tan alto en un juego, además que es pasional, digamos, y que se juega, digamos, no es un teatro exactamente, se juega a ganar o perder. Bueno, eso genera mucha, no es el único ídolo que hay en Argentina, digamos, y no es el único ídolo futbolístico tampoco, ¿no? Me gustaría saber tu opinión sobre la discusión previa que teníamos, ¿no? Sobre que cuando alguien, en fin, tiene la popularidad, la admiración que ha llegado a acumular Maradona en el mundo entero, en Argentina especialmente, pero en el mundo entero, decía Octavio Salazar, hay que aprovechar ese momento también para contar la otra parte de su biografía, para que desde la mirada contemporánea de hoy juzguemos su comportamiento como hombre. Bueno, yo en primer lugar el problema es que yo no veo que nadie en Argentina esté celebrando, digamos, los rasgos, bueno, que podrían ser más cuestionables de su personalidad, sino que lo que se está celebrando es sobre todo al jugador de fútbol. Y yo por el otro lado creo que, digamos, digamos, los sujetos y los grandes creadores son multifacéticos, como somos todos por otro lado, ¿no? Porque si no, ¿qué haríamos con, no sé, con Ferdinand Celine, por ejemplo, ¿no? Yeah. O con Picasso, como hablaban antes, o ¿qué haríamos con ellos? Y yo creo que hay que confiar un poco más en la madurez y en la adultez de las personas, ¿no? No creo que haya que aprovechar para hacer pedagogía. Me parece que eso supone una infantilización de aquel que recibe el mensaje que no... que me parece que no es digamos, no es incluso democrático. Me parece que además, bueno, en el caso de Argentina, por ejemplo, el movimiento feminista es muy fuerte, y una cosa no implica la otra, digo, ¿no? Nadie está haciendo una apología de los elementos quizá más cuestionables o más oscuros de la personalidad de Maradona, ¿no? Porque además, ¿qué tendríamos que hacer, digamos, si no con todos nosotros, ¿no? Tendríamos que tener 40 años, 2 cámaras todos los días. No, yo creo que justamente Maradona es una persona que se conoce toda su historia y es esa debilidad también, digamos, la que genera identificación. ¿Qué debate abriríamos ahora? Pero tengo que despedir. Queríamos simplemente lanzar fogonazos sobre un asunto que estaba en las redes sociales con mucha intensidad durante el día de hoy y fuera de las redes, en las conversaciones en muchos círculos. Javier Francé, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Octavio Salazar, un beso muy fuerte. Muchas gracias. Un beso, Pepa. Germán Cano, un abrazo. Un abrazo, Pepa. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.